En Radio Hoy comienza Sin Restricciones. 2 horas de contingencia, debate, lo que tú quieres oír y otros callan. Aquí no tenemos restricción. Conduce Luis Miguel Retamales. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Sin Restricciones, el espacio de la radio hoy para el comentario de la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura, aquí en su señal de Radio Hoy. También nos pueden ver por Zapping TV y nuestro amigo Miguel, que es el mago que hace todo lo necesario para que nos encontremos todos los jueves a esta hora. Aprovecho a saludarlo y nos cuenta en qué canal de Zapping nos pueden ver. Cuéntenos. Hola, ¿cómo están a todos? Muy buenas tardes, así es, en el canal 194 de Zapping TV nos pueden ver en todos los planes disponibles de Zapping, nos pueden acompañar a través de Radio Hoy y su programa Sin Restricciones como cada semana, canal 194, así que nos pueden encontrar sin importar el plan que tengan, si tienen el más barato o todos los canales, ahí O el estamos. pirata. No, el original, 100%. Por supuesto, claro que nada de pirata aquí, de bucanero, ni esas cosas. Oiga, don Miguel, ¿cómo está usted? ¿Está bien? ¿Está ansioso por el mundial o no? Sí, es una mezcla extraña en realidad, porque obviamente Chile otra vez está fuera de un mundial, las circunstancias. Todos sabemos lo que pasó con el caso Byron Castillo, que finalmente se le da la razón a Chile en el fondo del reclamo, pero lamentablemente los plazos ahí. Triunfos Morales. Claro, es como el triunfo Morales decir, Chile tenía la razón, pero lamentablemente los tiempos no fueron los indicados para poder hacer el reclamo. Oiga, don Miguel, pero le cuento una cosa. ¿Mm? Un grande del fútbol chileno dijo una verdad del porte de un buque. Dijo que esto hay que ganárselo en la cancha. Claro. ¿Usted sabe quién dijo eso, no? Iván Zamorano. Bambán Zamorano, claro. Hablando de grandes, porque está el otro tema del otro grande, Elías Figueroa, que no quiero entrar en esa polémica porque es demasiado grande. Así que no, el otro no le alcanza. Mira cómo son las cosas, porque lo dijo en Ecuador, además. En una actividad para que usted vea. En Ecuador. Pero claro. Sí, esa mezcla de ansiedad, pero ya de ver lo que va a deparar este mundial, si es que hay alguna sorpresa, si es que Argentina Argentina ya está por hecho campeón. Oiga, don Miguel, de todo eso usted nos va a contar el próximo jueves, lo dejo anotadito y lo dejo comprometido. Sí, el otro jueves vamos a estar conversando. Claro, porque igual es noticia, pues a todos nos gusta el fútbol, igual entretenido, aunque sea negocio para algunos. Oiga, pero lo que pasa es que lo tengo que dejar de saludar porque tenemos que saludar ahora a un importante invitado que tenemos. Ya, bueno, más que invitado ya es de la casa, pues, ¿no es cierto? Porque ha venido varias veces, la gente yo creo que ya lo ubica. ¿Ya? Y cada vez que participa se quedan interesados, ¿no es cierto?, en sus comentarios, en su análisis, en su visión de las cosas. Estoy hablando nada menos que de un amigo, ¿no es cierto?, don Mauricio Rodríguez Vázquez, ya que hoy día lo tenemos de corresponsal extranjero. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas noches para ti. Claro, buenas noches, ya son las 10 de la noche por acá en Barcelona, estoy recién llegado. Qué sana envidia te tenemos, debe estar rica ciudad, bonito, buen clima. ¿Qué quiere que le diga? Harta historia. Oiga, don Mauricio, bueno, usted sabe que lo invitamos siempre para aprovecharnos de usted, pues, de que nos comente de todo un poco. ¿Y por qué hoy día es un día preciso? Y te agradezco que en la distancia te conectes con nosotros. Primero, porque don Luis Miguel Retamales no se encuentra, le avisamos a nuestros amigos auditores y televidentes que por motivos laborales, Luis Miguel siempre pensando en hacer más grande a Chile, ¿no es cierto?, ya se encuentra trabajando. Entonces, pero nos dejó todo pauteado, todo ordenado para que hiciéramos el programa de hoy día. ¿Ya? Y le mandamos un gran saludo a él. También aprovechamos de mandar un gran saludo a nuestra amiga Lili Zúñiga, que espero que nos esté escuchando, ¿ya? Y a todos nuestros amigos auditores de siempre, que ustedes saben, pueden escribirnos, ahí está Miguel atento, ¿ya? A sus comentarios, ¿ya? Para cualquier cosa, pregunta, etcétera, ¿ya? Y abrimos los fuegos. Les cuento a nuestros amigos que el programa de hoy día es medio monótono, porque tenemos un puro gran tema, aunque igual pueden ir saliendo otros. Pero en realidad yo me quedé, no sé si te pasó a ti lo mismo, Mauricio, yo me quedé con la visita del presidente Boric a la Araucanía hace exactamente una semana. Precisamente el jueves pasado, cuando nosotros estábamos en pleno programa, Boric estaba llegando a la Araucanía y entonces quedó ahí como pendiente.
visita de 2 días, jueves, viernes nomás, ¿ya? Pero que salieron hartas cosas y que vale la pena comentarlo. Y a partir de ahí, yo quiero, por eso te invitamos, quiero que ahí usted nos exprese su conocimiento, sus opiniones, ¿no es cierto? Nos ilumine acerca de la Araucanía, su conflicto, qué es lo que pasa ahí, ¿ya? Y que nuestros amigos editores, ¿no es cierto?, se interioricen. Y para el final, les cuento al tiro, amigos, no nos dejen, porque en el último bloque ustedes saben que siempre contamos una historia, y la historia de hoy día, por esas cosas de la vida, justo un día como hoy, el 17 de noviembre, fue proclamado el rey de la Araucanía. Así que lo vamos a dejar para que contar esa historia al final. A lo mejor usted ya la conoce, y si no, aquí le vamos a dar algunos detalles muy interesantes de esa historia y por supuesto nuestra visión de la misma. Mauricio, bueno, te cuento, hoy día el presidente Boric no se encuentra en Chile, ¿ya? Sino que se encuentra en Bangkok, ¿ya? Tailandia, ¿ya? Por la cumbre de la APEC, ¿ya? Y uno podría decir, mira, es más relevante ese tema tal vez que lo de la Araucanía. Yo no estoy muy de acuerdo con esos comentarios porque, claro, es importante Chile, su apertura al exterior de varios años, etcétera, la APEC, Gran Foro Económico Mundial, etcétera, ¿ya? Pero en realidad yo me quedé con la gana de comentar lo que hizo, dijo, no hizo o no dijo el presidente Boric en esta visita a la Araucanía que era tan esperada. Porque tú recordarás, Mauricio, nuestros auditores también, que el gobierno, cuando llegó, y estaba de ministra, ¿no es cierto?, del Interior, Isquia Siche, ya planteó un diálogo con todos los actores, ¿no es cierto?, en la zona, en la región, ya, y en virtud de esa propuesta de diálogo, todos recordamos el viaje de la ministra del Interior, Isquia Siche, que terminó con un par de disparos, ¿ya? Una caravana interrumpida, ¿ya? Y carabineros y las fuerzas de la región. A mí me dio la impresión, sin saber qué hacer o mal programado el asunto, como sea, ¿ya? Pero hubo, no sé si hubo riesgo o no, ¿ya? Pero evidentemente no hubo diálogo, ¿ya? Y ahí, ese fue el momento en que, usando una expresión bien familiar, bien criolla, se funó la ministra. O sea, ahí la ministra y el Estado de Chile apareció como imposibilitado de ingresar, ¿ya? A una zona, de dialogar con los sectores que hay ahí, ¿ya? Y derechamente se habló de ingobernabilidad y los sectores más duros que quieren mano dura, más militarización, ¿no es cierto?, que quieren más condena, ya más persecución legal, ¿ya? Festinaban con esto, ¿no es cierto? Entonces, apareció, se vio débil el gobierno. Entonces, todos esperábamos que una visita del presidente podía pensar que podía pasar algo similar. Y que si a la ministra del Interior, ex ministra ya, porque es que ya no es ministra, ¿no es cierto? Ahora está Carolina Toá, ya, ¿qué le podía pasar al presidente? Incluso, ya, solo con esto termino para darte la palabra, ya, recordemos que cuando se anunció esta visita, ya que dijo, ya, Boris va el jueves a la Araucanía, inmediatamente tuvimos la declaración de la CAM, no de persona non grata del presidente, sino que derechamente de boicot y actos para, digamos, repito, boicotear la visita presidencial. Entonces, el terreno no era bastante complicado, difícil, y sin embargo el presidente, no sé cómo lo ves tú, yo creo que al final igual sacó adelante la tarea, porque esta sí que es una gran tarea. Ya, esos son, digamos, como los prolegómenos de esta visita. Ya, así que no sé cómo lo ves tú. Bueno, vamos a hablar de un tema que es extraordinariamente importante y complejo. Ha sido un tema rebelde en cuanto a sus soluciones desde hace mucho tiempo y pese a la existencia de una ley indígena desde el año 93, Uh-huh. que es una ley que se gestó en el marco de un importante acuerdo entre las autoridades chilenas y las autoridades tradicionales del pueblo mapuche, en el gobierno de Patricio Aylwin. Sin embargo, eso no fue obvio, no fue suficiente para que se mantuviesen unas relaciones tensas, digamos, para que la relación entre el Estado chileno y los pueblos originarios, particularmente dentro de esos pueblos mapuches, no se fuesen haciendo cada vez más tensas con el correr de los años, hasta configurar el cuadro al cual se le llama actualmente conflicto mapuche en la llamada macrozona sur del país. Entonces, un tema escurridizo para la solución, es muy complejo y muy relevante. Tan relevante desde mi punto de vista, en mi experiencia personal reciente, que asignándole yo siempre esa categoría de un tema medular, de la situación político-social de Chile, al plantear en algunos debates hace un tiempo atrás, ya casi 2 años,
que la correcta o incorrecta resolución de la relación con el pueblo mapuche podía ser un factor decisivo para el curso que siguiera el proceso constituyente. En ese momento, la reacción de unos connotados participantes, ideólogos, etcétera, del proceso constituyente, básicamente desde el lado de la propuesta que se rechazó, fue del tipo, sí, claro, también, sí, el conflicto mapuche, claro. Pero mi planteamiento era que esta situación es tan importante que podía ser en su conjunto como bien decisiva, digamos, para la suerte que pudiese correr la propuesta y el proceso en su conjunto. Yo creo que, digámoslo así, el tema indígena en el proceso constituyente hasta el 4 de septiembre sí tuvo una importancia gravitante también en el resultado. No estoy hablando solo de la conflictividad puntual, del día a día, eso está hace tiempo en el trasfondo, sino que también me refiero a la temática más allá de eso, planteada así, digamos, en términos del concepto de plurinacionalidad que comentamos antes, de justicia dual, que reconocía un sistema de justicia indígena paralelo al sistema de justicia chileno, etcétera. Es decir, la temática en su conjunto tuvo una relevancia gravitante, muy gravitante en los últimos 2 años y decisiva también, yo creo, en gran medida aportó al resultado del plebiscito, porque ha sido una temática escurridiza que en definitiva muchas veces ha sido mal gestionada. Tú mencionabas una idea de comparación entre la visita que se hizo las primeras semanas por parte de la entonces ministra de Interior, Isquia Siches, a Temucuicú, y el intento de visita, y la reciente visita del presidente Boric a la Araucanía. Claro, y hay una performance en uno y otro caso que es sideralmente distinta una de la otra. La primera, una visita improvisada, que demostraba un desconocimiento, como se dijo, de la propia comunidad de los protocolos mapuche, de los protocolos ancestrales indígenas, una cierta soberbia juvenil, por así decirlo, inexperta, de creer que porque se declaraba unilateralmente una disposición al diálogo, entre comillas, como quiera que se le entendiera en ese momento, se iba a producir un cambio radical en la relación entre la comunidad y el Estado de Chile, cosa que no pasó. Y yo creo que la recepción que ella tuvo ciertamente no iba a tener las consecuencias de un ataque militar violento, directo, con foco ahí, sino que era más bien una señal comunicacional de todos esos errores, ¿no? Estaban haciendo ver todos esos errores porque por ahí algún antropólogo decía, tratando de explicarse uno por qué a veces los resultados electorales eran paradójicos en la Araucanía, por ejemplo, en esa región ganó el sí plebiscito del 88, ahora el rechazo, son electos y reelectos muchas veces parlamentarios de derecha, incluso de ultraderecha. De derecha, claro. Bueno, hay ciertas formas, ciertos protocolos, ciertas necesidades culturales que tienen que ser consideradas cuando se habla de disposición al diálogo, como por ejemplo que es una tradición en el Parlamento mapuche, en esa costumbre de diálogo resolutivo, la conversación del onco al onco, ¿no? Entonces yo creo que esa connotación de que los que tenemos que conversar somos los relevantes, los realmente relevantes, los mutuamente reconocidos como relevantes, explica bastante por qué la visita del presidente Boris ahora, al fin del día, efectivamente hace la tarea, es sorprendente, es bien evaluable, o sea, evaluable positivamente, porque instala un sinceramiento de cosas que el Estado chileno se debería a tratar abierta y no elusivamente, sin ambigüedades. Como por ejemplo que el tema hay que tratarlo en torno a la cuestión de las tierras. En segundo lugar, que las tierras que hay que restituir o sobre las cuales hay que conversar no pueden ser restituidas en su totalidad. Ahí se generó en la visita de Boris un borde para la invitación, un borde, aprovechando esa palabra que se está usando en otro plano, y al mismo tiempo plantea una idea de diálogo más sustantiva, más estructurada,
que no es una idea de diálogo lanzada al aire, como quien tira la palabra sin mucho significado y con buena voluntad y un poco de ego guantanero por delante, sino que es una connotación de la palabra diálogo connotada técnicamente, en el sentido de lo que está planteando la propuesta de la Comisión por la Paz, a la que invita el presidente Boric, que debería empezar a funcionar en marzo del próximo año, está en el marco de la tradición de los procedimientos, los procesos de diálogo social estructurado para resolver controversias históricas, sociales y políticas importantes y severas, como por ejemplo han sido los que durante años, porque son procesos largos, se llevaron a cabo aquí en España para el tema de la cuestión etarra, el conflicto con la ETA, en Colombia para los acuerdos de paz que han ido de ida y de vuelta, y también en las estrategias de diálogo social que se llaman multipartito, tripartito en ese caso, por ejemplo, que promueve la OIT como una modalidad democrática de resolución de controversias entre partes, unas que median y otras que tienen intereses confrontados, para resolver los asuntos mediante acuerdos tomados de forma respetuosa y democrática. O sea, hay tradición, hay método, hay ética y hay historia de que los procesos de diálogo social contemporáneos bien planteados van rindiendo poco a poco fruto, y yo creo que un poco en esa dirección es el diálogo que fue a plantear desde la Araucanía el presidente Boric de aquí para adelante. Y esa es la gran diferencia con lo que se ha hecho en el pasado. Yo creo que el hito anterior a eso es el proceso que arribó con la promulgación de la ley indígena de 1993, que fue un avance inmediatamente posterior al término de la dictadura. Creo que el hito nuevo y relevante después de ese es esta propuesta que hace el presidente Boric, que está por desplegarse, que está en desarrollo, pero que es una propuesta seria, sin eufemismo, y donde la idea de diálogo es una idea de diálogo social que recoge la tradición del diálogo social democrático que ha venido siendo fructífera en algunas experiencias del mundo. Y no es un diálogo solo por usar la palabra diálogo. Y creo que esa es la única posibilidad que tiene la sociedad multicultural chilena realmente existente de poder procesar una situación históricamente tan postergada como la que se enfrenta en la llamada macrozona sur. Un diálogo de esas características, de lonco a lonco, donde los bordes están claros y todos los temas son conversados. Fíjate que mientras te escuchaba, buscaba aquí las declaraciones del presidente Boric. O sea, de acuerdo a lo que tú señalas, ¿ya? Para ti lo más importante es el anuncio entonces de esta comisión por la paz y el entendimiento, estoy leyendo acá, estoy leyendo el concepto acá, ¿ya? Pero a mí lo que yo he escuchado, que me han comentado, me dicen, oye, pero esto es lo mismo de siempre, ¿ya? ¿Te acuerdas que en el gobierno de Piñera, no me acuerdo si el 1 o el 2, parece que fue en el 1, el ministro Moreno hizo un plan Araucanía, ¿te acuerdas? ¿Ya? Por ejemplo, y es como que todos los gobiernos llegan a la Araucanía, plantean, mira, vamos a hacer este diálogo, ahora vamos a hacer esta reunión, vamos a hacer esta comisión, ¿ya? Y en la práctica tú señalaste que esto tenía una gran diferencia con lo anterior, pero para el común y corriente, para el que nos está escuchando ahora, puede ser más de lo mismo nomás. O sea, es que por eso decía que a muchas iniciativas fallidas se les ha rotulado con la palabra diálogo. Yo creo que hay que auscultar detrás de la palabra diálogo qué es lo que se ha intentado hacer. Y una diferencia fundamental que me parece tiene la propuesta que se acaba de formular respecto de las anteriores es que se asume la palabra diálogo como la puesta en la mesa de agendas con intereses de partes que son distintas. Porque si hay algo así como un movimiento mapuche, está el pueblo mapuche, y si hay algo así como un movimiento mapuche, que por supuesto debiera ir mucho más allá y tener muchas más caras y expresiones que los grupos radicalizados. De hecho, es así. Los grupos radicalizados son una parte minoritaria y estridente del mundo mapuche, pero no son todo el mundo mapuche, pero el mundo mapuche en su conjunto, históricamente, y también más coyunturalmente, sí tiene agendas. Y el tema es que a los llamados procesos de diálogo anteriores se ha llegado siempre con una sola agenda al supuesto diálogo, la agenda del gobierno y del Estado chileno. Y muchas veces esa
esa agenda toma la forma de una suerte de política social, ¿ya?, definida unilateralmente, bastante tecnocrática, a veces con bastante financiamiento, pero que no tiene una intersección razonable, coherente con la otra agenda realmente existente, que es la agenda que podríamos llamar de la demanda del pueblo mapuche en su conjunto. Entonces, la metodología, la tradición del diálogo social al que yo me refiero, es un proceso de diálogo que reconoce la existencia de más de una agenda, que trata de ponerse en una situación de legitimidad mutua, que por lo tanto está dispuesta a crear en conjunto bordes y sobre esos bordes discutir todos los temas que estén en las respectivas agendas, lo cual en la práctica significa grados de negociación. Es decir, ninguna de las dos partes se va a llevar la pelota entera para la casa. O sea, Mira, dialogar implica negociar. Y eso, en este caso, yo creo que el Estado chileno, a través de la propuesta de Boris, lo asumió. claro, o sea, no va a ser un diálogo, o sea, no va a ser un diálogo solo para conversar, sino que para obtener, ¿no es cierto?, determinados resultados y para ver qué negocia. Mira, voy a citar al presidente Boric, aquí en el balance que él hizo de su visita. Ya habla de la comisión aquí, bla, 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 pero aquí, mira, dice acá. Esta será una comisión con agenda abierta, lo que tú estabas señalando, ¿no es cierto? ¿Eh? Donde todos podrán plantear sus puntos de vista, pero con un mandato muy específico. Y aquí viene el tema, dice, determinar con claridad la demanda de tierras de la comunidad mapuche y proponerle al país mecanismos concretos con plazos concretos para saldar esta deuda que el Estado de Chile tiene con el pueblo mapuche, bla, bla, bla. O sea, básicamente se crea una comisión, ¿ya? Como dice, el diagnóstico ya está hecho, eso no, por ahí lo menciona, el diagnóstico ya está hecho, o sea, esta comisión no es para hacer diagnóstico, sino que es para conversar en una agenda abierta, pero específicamente para determinar qué cosa, la demanda de tierras mapuche y llegar a un mecanismo concreto. Por ahí él también señala, y tú ya lo dijiste por ahí al principio, ya él reconoce también que no se puede hablar de la devolución de todas las tierras. Incluso les pone el ejemplo de que en muchos lugares que eran tierras ancestrales mapuche, ahora hay ciudades, hay pueblos, te digo, o sea, ha pasado la historia, han pasado casi 200 años, te digo. Entonces, pero básicamente eso es lo que manifiesta, o sea, el tema es la demanda de las tierras, ¿ya? Y lo que esta comisión busca en un diálogo abierto en que todos pueden opinar es el mecanismo de cómo se va a reintegrar esto. Sí. Si tú me preguntas a mí, yo lo siento, es como que volvimos a los años 90 con la CONADI, ¿ya? Porque cuando se crea la CONADI, precisamente el tema era eso, o sea, vamos a ir, el Estado va a ir adquiriendo tierras y las va a ir redistribuyendo al pueblo, a los pueblos mapuche en este caso, para ir poco a poco, ¿no es cierto?, a través de la compra y entrega, la recuperación de estas tierras ancestrales. Y parece entonces que mientras no se cumpla eso, no se puede avanzar más allá. Bueno, eso tiene un asidero legal, digamos, que hay un marco legal que se puede y se tendría que usar, pero también la propuesta, hasta donde yo interpreto de lo que se ha publicado, indica que también las fórmulas concretas podrían generar innovaciones al respecto, dependiendo de los acuerdos a los que vayan a llegar las partes en esa mesa de diálogo. Porque también la invitación es a generar soluciones y fórmulas de solución en conjunto, que pueden estar en este momento más allá de la imaginación de cualquiera de las partes. Es una mesa de trabajo realmente, según yo entiendo, a la cual se va a concurrir para encontrar la mejor solución para, en concreto, efectivamente, abordar el problema de la demanda de tierras en la medida que sea histórica, económica, política y éticamente incluso posible solventarla, ¿no es cierto? Por lo tanto, creo que las soluciones que genere una mesa de diálogo de esas características pueden generar innovaciones legales también, eventualmente. Agregar mecanismos a la ley, generar algunos otros mecanismos legales nuevos. En fin, la invitación, creo yo, que en el marco de la tradición del diálogo social es a usar las voluntades y la inteligencia para generar los mecanismos de solución que sean mínimamente satisfactorios para todas las partes e implementarlos. Pero lo importante es que se está haciendo un llamado concreto a abordar el tema que de partida sí están
los actores principales de este posible diálogo de acuerdo, que es el tema de la tierra, por las astas, ¿no? Por las astas. Sí. Y trabajar, o sea, no es para hacer diagnóstico, no es para reflexionar, no es para bypassarse, sino que es para, con apertura, ver hasta dónde somos capaces, todos, digamos, todas las partes, de construir un acuerdo que genere cambios y estabilidad. Y fíjate que a mí hay algo que me gusta en el presidente Boric, que siempre cuando habla, comenta, ¿no es cierto?, acerca de los temas, siempre pone una nota didáctica, una nota histórica, una nota cultural. Y en este caso, cuando él dice que esta comisión, dice, mi voluntad, estoy citándolo, él dice, mi voluntad es que esta comisión empiece a funcionar en marzo del año 2023. O sea, no solo le pone dice que va a ser una comisión, no solo le pone una tarea, la discusión de las tierras, no solo dice que es un diálogo abierto, ¿no es cierto?, para que todos puedan hablar, ¿ya? Sino que también le pone una fecha. Dice, esto partiría marzo del 2023. Mi voluntad, o sea, dice, pero lo que me interesa, él siempre hace el guiño histórico, el guiño cultural, ya, porque dice aquí que entregue su informe y propuestas a puertas de la conmemoración de los 200 años del Tratado de Tapigüe. ¿Ya? Y después agrega, el Parlamento de Tapigüe. Ya, para nuestros amigos que nos están escuchando, ya les recuerdo, y si no saben la historia, les cuento que don Ramón Freire, director supremo, 1823, 1826, ya, él llevó a cabo este parlamento con los mapuches, ¿ya? Y en donde el acuerdo más importante que hicieron fue el reconocimiento tácito de la frontera, ya que habían reconocido ante la autoridad española, en el Biobío, y que por ende las tierras sur del Biobío eran tierras indígenas, ¿ya? Y fíjate que después eso va a cambiar cuando lleguen, y lo vamos a hablar al final en la historia del rey de la Araucanía. Incluso lo del rey de la Araucanía tiene mucho que ver con el cambio de la ley, ¿ya? En que no se habló más de tierra indígena, sino que se empezó a hablar de tierras de colonización. ¿Te fijas? Pero para eso se hizo una ley, ¿ya? Pero para 1825, ya cuando fue el Parlamento de Tapigüe, don Ramón Freire reconoció tácitamente, ya, que si bien no había un estado mapuche, ya, ni una confederación, ni mucho menos nada, las tierras sur del Biobío eran de su propiedad. ¿Te fijas? Así que, y ahí Boric hace el guiño a ese hecho histórico. Oye, ya nos pasamos un poquito, Miguel ahí tiene que avisarme, pero vámonos a una pausa bien breve. Bueno, espérenos, amigos auditores, ya, y televidentes, porque a la vuelta vamos a seguir conversando, pero ahí vamos a ver ahí las expresiones más duras que llevó a cabo el presidente Boric y qué nos dice nuestro amigo Mauricio acerca de esas mismas, como por ejemplo los actos terroristas en la Araucanía. Espérenos y ya volvemos. Vemos de esta breve parcial. Disfruta sintonía de la Persona tus ideas con Estampados MG. Una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones, cojines, delantales y mucho más. Especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans. Encuéntranos en Facebook y Twitter como @estampadosmg. Despachos a todo Chile. La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG. Estudio Jurídico Global Use. Especialistas en derecho laboral, civil y de familia. Contamos con una vasta experiencia en temas relacionados con el derecho del trabajo. Autodespidos, fuero maternal, despidos injustificados. En Global Use tenemos la solución. Que los problemas no te quiten el sueño. Protege a tu familia de los imponderables de la vida. Tenemos la solución concreta al precio justo. Para mayor información, escríbenos al correo contacto@globaluse.cl. Estudio Jurídico Global Use. Estamos al servicio de la gente. El tío hoy te está esperando para programar los mejores temas. Envíanos un WhatsApp al +569 6355 0152. La música que tú programas suena en la hoy.
Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temazos de la semana en La Hoy. Tu opinión nos interesa. Escríbenos al mail radio@radiohoy.cl o visita nuestras redes sociales. Somos La Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Tú, que nos escuchas todos los días, ¿sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial? Si no lo sabes, sube el volumen. Hola tío, aquí Andrew de Argentina. Hola tío, hoy soy Deb. Saludos desde España. Radio Hoy es mi radio. Hola, mi nombre es Eric y los estoy escuchando desde La Habana, Cuba. Hola tío, hoy es un placer estar escuchando a Najo. Os mando un saludo desde Brasil, o como decimos por aquí, un abrazo muy fuerte. Chao, chao. Hola tío, soy Ángela y soy de Puerto Rico. Hola tío, aquí una peruana desde Italia, en sintonía de la radio de la fanaticada mundial con Radio Hoy y el tío Hoy, por supuesto. Hola tío, Hoy soy Alexa de México, tengo 8 años. Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónica Osuna desde Paraguay. Hello tío Hoy, we're streaming from the United States and we thank you for doing this special stream. La Radio Hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy Majo de Bolivia. Hola Radio Hoy Chile, muchos saludos desde Honduras. Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador. Hola, soy Mabel de Buenos Aires, Radio Hoy te escucha. Hola, buenas tardes, saludos desde Venezuela. Hola Radio Hoy, les saluda Germayori Mancía desde Guatemala. Hola amigos de Radio Hoy, tío Hoy, tío Hoy, tío Hoy. Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. El área deportiva de La Hoy está todos los fines de semana reporteando, transmitiendo y llevándote la emoción del fútbol. Hoy Deportes, con el fútbol nacional e internacional, campeonato chileno, Primera B y fútbol femenino. Sintonízanos sábados y domingos por www.hoydeportes.cl y todas nuestras redes sociales. Porque somos la pasión que desborda sus sentidos. ¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? ¿Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio@radiohoy.cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de La Hoy. Radio Hoy es una empresa Hoy Comunicaciones. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl. Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Estamos de vuelta con Sin Restricciones, el espacio de la radio hoy para el comentario de la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura. Hoy día con Jorge Araya en la conducción, quien les habla, ya gratamente. Gracias por dejarme llegar hasta sus oídos, a sus mentes, a sus hogares, ya, y acompañarnos un ratito mientras conversamos los temas de Chile y el mundo. Ya, don Luis Miguel les contaba, el conductor habitual se encuentra en sus trámites personales, así que hoy día tenemos gran invitado. Si viene recién incorporándose, les cuento que estamos hablando con el sociólogo Mauricio Rodríguez acerca de la visita del presidente Boric a la Araucanía. Sí, yo sé lo que está pensando, eso fue la semana pasada, fue jueves, viernes, pero el programa fue el jueves, así que nos quedamos con la gana de comentarlo. Y por la relevancia, evidentemente que lo comentamos y lo pusimos en pauta, ¿ya? Y invitamos a nuestro amigo Mauricio para que él nos dé, ¿no es cierto?,
su perspectiva y nos oriente en esto. Y ya en el primer bloque nos orientó bastante acerca de los dichos y hechos del presidente Boric, acerca de esta comisión por la paz, ¿ya? Y todo lo que se puede esperar acerca de ello. Pero no fue lo único que el presidente Boric comentó, sino que también ya hizo declaraciones que tal vez algunos sorprendieron, tal vez otros la estaban esperando, ¿ya? Pero que yo creo que son importantes de comentar, ¿ya? Y básicamente me refiero cuando él, interpelado por un periodista en una pregunta, él se refiere a que en la Araucanía, y lo voy a citar acá, aquí lo tengo, ya a propósito de un comentario del alcalde, dice: yo creo que en la región han habido actos de carácter terrorista. Voy a leerlo completo, dice: no quiero entrar en una polémica semántica respecto a esto, creo que nos hace mucho daño. Y ahí agrega: yo creo que en la región han habido actos de carácter terrorista. Y con esa cuña ya tenemos, ¿no es cierto?, ya para preguntarle a nuestro amigo Mauricio: ¿hay terrorismo en la Araucanía? ¿El presidente está simplemente evidenciando una realidad? ¿Se está recién enterando de que está pasando esto hace tiempo? Porque de sectores de la derecha y de la misma zona, hace rato que se habla de terrorismo en la zona. ¿Te fijas? Pero en realidad yo creo que por eso te lo preguntamos a ti. ¿Se puede hablar de terrorismo? Habrá que definir primero qué es terrorismo. El mismo Boris después, no voy a leer la cita, pero señala de que la ley antiterrorista en realidad no viene al caso aplicarla, porque hay que discutir una nueva ley, tal vez, probablemente. Sería inoperante, ineficiente, y en realidad parece que la ley impulsa más actos, entre comillas, terroristas. ¿Qué me dice usted? ¿Hay terrorismo o no hay terrorismo? ¿Ya? ¿Se puede aplicar o simplemente es un grado de delincuencia que nunca habíamos visto antes? Bueno, yo conozco gente que en el pasado remoto le aplicaron leyes antiterroristas por dejar claveles en la Plaza de la Constitución para reclamar por violaciones de los derechos humanos, por eso era considerado un acto terrorista. Esas cosas pasaron. Eso fue durante el gobierno militar o dictadura militar. Como exactamente. Claro. Entonces, eso yo lo traigo a colación porque es bien importante. Se dijeron varias cosas importantes ahí en relación a ese tema en la visita del presidente. Una las dijo él y otra la dijo otra persona. Pero de las que dijo él, es importante rescatar la cuña, por así decirlo, de que no me quiero enredar en cuestiones semánticas. Claro. Porque a un nivel general se reconoce que el terrorismo es un comportamiento político violento, sistemático, que tiene un objetivo súper claro, deliberado, que es parte de sí mismo como estrategia, que es infundir miedo y terror en la población, ¿no? Claro. Entonces, en términos generales, sí, ciertamente es bastante probable que algunos grupos radicalizados que son dentro del mundo indígena muy minoritarios, sí se conduzcan con una política de esas características, llámese de agudizar las contradicciones, de cometer actos que infundan temor, que signifiquen escarmiento, o que a través de la violencia incluso representen desquite, pero como sea, a través de la violencia generar un clima político que en teoría pudiese ser favorable para visibilizar sus causas o para llevar agua al molino de sus causas, lo que generalmente resulta contraproducente. No siempre se avanza en la dirección que buscan. Y desde ese punto de vista, si hay actos que buscan ser a través de la violencia, de escarmiento, de generación de temor, de propaganda, a través del miedo, sí, si se genera terror hay terrorismo, y si se busca generar terror con eso hay terrorismo, independientemente de la semántica legal. Entonces yo creo que es relevante lo que decía la frase del presidente al decir que sí, de hecho, él considera que hay terrorismo sin querer incorporarse o sin que nos enredemos en cuestiones semánticas. Para el sentido común del que se aterroriza hay terrorismo. Pero hay otra frase bien importante que, si no me equivoco, la dijo una autoridad regional, como del mundo oficialista, y es que por reconocer que hay terrorismo en un territorio, no vamos a ser menos progresistas. O sea, sí. Él aquí está apelando ahí a que sí ha existido, hay cierto pudor producto del trauma que ha existido desde los tiempos del terrorismo de Estado en Chile y de la violación sistemática de los derechos humanos, con lo que tiene que ver con la violencia
con la calificación de terrorismo, con ciertas estrategias necesarias a veces de implementar para preservar la seguridad, que es el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado. Sí ha existido cierto, a veces, pudor paralizante en los sectores progresistas respecto de eso. Y esta persona se refiere a aquello, de que si efectivamente, sin enredarse en cuestiones semánticas, el sentido común indica que hay terrorismo en un territorio, uno, si es progresista y eso lo percibe, no se lo puede callar, y no por eso va a dejar de ser progresista, sino que yo creo, agregaría al contrario, al contrario. Eso es una cuestión importante que también se dijo. Y, por cierto, también fue espectacular, llamativo, y para algunos sorprendente, el apelativo que después se usó para calificar el atentado contra la escuela y la capilla, que están en el marco de la convocatoria a darle a él un recibimiento que estropeara la visita y la propuesta, como le ocurrió en Tamucuicui, por mucho menos a la ministra Siche, que le llamó que esta gente era cobarde, incluso los comparó con la quema de sinagogas por parte de los nazis en la década del siglo pasado, y con la quema de libros que se hacía en la vía pública inmediatamente después del golpe militar. Es decir, derechamente dijo que actos de esas características, independientemente de qué signo ideológico vengan o estén amparados, son actos fascistas, porque el fascismo es mucho más que una ideología. Comportamientos fascistas que los comete gente que cree que no es fascista, ¿sí? Y por lo tanto fue bien fuerte su postura, fue bien llamativa, y ese cambio de tono, por cierto, que había empezado antes, porque en una gira al norte se refirió a la delincuencia del crimen organizado como una que vamos a perseguir, digo entre comillas, como gobierno, como perros, ¿no? Entonces ahí claramente hubo un cambio de lenguaje muy importante, un fijar posiciones nuevas, posiciones que se sitúan ahora en otro mundo de preocupaciones y de temáticas, que son aquellas que para la población en este momento son urgentes, y por ser urgentes para la población son importantes. Y en esas coordenadas se sitúa este giro que ha tenido la performance presidencial frente al tema de seguridad, violencia, crimen organizado y terrorismo, post 4 de septiembre. Fecha en la cual un proceso constituyente que, siendo muy importante, siendo objetivamente importante, después del 4 de septiembre se ha ido, desde el punto de vista de la población, de la opinión pública y de la sociedad, haciendo cada vez menos urgente, ¿no? Y han cobrado relevancia otras urgencias, como aquellas a las que se está refiriendo con un tono duro, perentorio y asertivo el presidente: el crimen organizado, la inseguridad, la violencia, el terrorismo, y prontamente, por cierto, que va a tener que igualar ese sentido de urgencia con el tema de la crisis económica que se está desplegando. Entonces, lo urgente para la gente no necesariamente lo importante para la élite, y eso es un cuento viejo. Lo que tú estabas comentando precisamente cuando estábamos al aire. Oye, acá tengo el datito. Fue Roberto Neira, alcalde de Temuco, el que señaló, lo cito, dice: no somos menos progresistas cuando reconocemos que existe terrorismo en la región de la Araucanía. ¿Ya? Así es en relación a eso. Oye, y yo me quedé con lo de cobarde, ¿eh? Porque quería comentarlo también. Ya, tú señalaste muy bien, ¿no es cierto?, que aquí el presidente Boris, cuando señala ante la quema de un colegio y de una iglesia, ya señala que son unos cobardes los que realizaron esto. Ya la comparación que hizo causó ruido, ya, que tú la señalaste muy bien, ¿no es cierto?, la comparación con los nazis, primero que nada, ya, o la comparación con el gobierno militar, en el sentido de que cuando se realizan actos de esta índole, tú lo dijiste con todas sus letras, ya estamos hablando de actos fascistas, ya, y cuando hablamos de fascismo nos estamos refiriendo a una ideología en donde básicamente lo que el fascista proclama o defiende, ya, es la acción, y ellos entienden la acción como la violencia, ya, como una forma legítima de acción política. O sea, si yo cometo un acto violento es algo legítimo de mi parte,
hacerlo. ¿Te fijas? Así que atacarte, golpearte, quemar, etcétera, aterrorizarte sería algo legítimo, porque sería parte del accionar político. O sea, eso desde la perspectiva del fascismo. Entonces, pero cuando pones estos ejemplos, que tú lo señalaste muy bien, coloca entonces a los que realizan estos actos, los está poniendo en determinado lugar del segmento político, donde precisamente ellos creen no estar. O me imagino que no, o sea, me imagino que ellos no se sienten por ningún lado fascistas, ¿ya? O de ultraderecha, o ultranacionalistas. ¿Te fijas? Así que por ese lado, o sea, yo creo que cuando Boric ocupa estos ejemplos, no lo ocupa así al lote, no es que quiera presumir de culto como lo hacía el otro mandatario, que no vamos a señalar ahora, que siempre se equivocaba en sus comentarios, ya, sino que él cuando lo hace, lo está, mira, ¿sabes lo que pensaba mientras te escuchaba? Ya, que en el fondo lo que está diciendo el presidente Boric es que si perseguimos a estos grupos que cometen estos terroristas, si perseguimos a la delincuencia, a los narcos, al crimen organizado, a todos estos grupos que cometen estas violencias, ¿ya? En el fondo lo estamos haciendo en virtud, ¿no es cierto?, no solo del Estado de Derecho, sino que el Estado de Derecho está para defender precisamente nuestros derechos, en este caso los derechos humanos, ¿ya? Y por ende, las personas que realizan estos actos, quemar, asaltar, hacer narcotráfico, etcétera, de alguna manera están violando los derechos humanos de las personas porque están pasando por sobre el Estado. ¿Sería así? ¿Se puede leer así? O sea, ahí me parece que más de alguien haría una precisión desde un tecnicismo. Sí, que el Estado es que viola los derechos humanos, sí, pero podría la gente, digamos, sacarle una colita de ahí y decir, mira, la quema de una establecimiento educacional para unos niños viola los derechos humanos a esos niños, en este caso el derecho a la educación, por ejemplo. Sí, el ejercicio, digamos, de la violencia de unos inhibe la satisfacción de las necesidades esenciales y por lo tanto el derecho de otros en ese caso. Ahora yo creo que un detalle que yo agregaría a la comparación que él hace y al remitirlo a ideologías de extrema derecha en ese caso, es que al hacerlo las emparenta con doctrinas que son doctrinas que justifican la violencia sobre la base de una doctrina de odio, ¿no? Claro. Entonces yo creo que la cobardía no es solo el hecho de la violencia en sí, sino que el que esa violencia se justifique contra otro exacerbadamente que está puesto frente a uno que se autopercibe como legítimo, como un ilegítimo al que hay que agredir, y en ese caso es una comunidad religiosa, es una comunidad educativa infantil. Entonces yo creo que ese despropósito es a lo que se refirió con cobardía, y si detrás de esos actos no hay odio, no sé qué otra cosa hay. ¿Cachai? Porque traspasar la frontera de acometer un acto de violencia contra una escuela de niños es delirante. Esta comparación que él hace me hizo recordar una declaración que hacía en la década de 70 Jaime Alves, un abogado en ese tiempo demócrata cristiano, profesor de la Escuela de Derecho de la Chile, que decía con mucha claridad: no solo es fascista quien adhiere a la doctrina fascista, sino que quien se comporta como fascista. Es decir, quien ejerce de la misma forma el odio y la violencia indiscriminada. Oye, es súper importante eso que señalas, porque probablemente las personas no hacen el razonamiento de que tal vez determinadas conductas que realizan sean fascistas. Como tú lo dices, por ejemplo, el tipo agresivo, el discriminador, el xenófobo, el racista, ¿ya? Tal vez él no se siente fascista, sin embargo, las actitudes que realiza serían fascistas. O sea, en el fondo, podríamos decir que el fascismo no es necesario adoctrinar a una persona en el fascismo, sino que determinadas conductas de las personas naturalmente los conducen por ese derrotero. Una cosa así. Que me recuerda a una vez que estuvimos whatsappeando. Saltarse las filas, sacarse el parte, pasarse la luz roja, cualquier forma de impunidad que te da ventaja a ti sobre los derechos de los otros, las normas que el colectivo respeta, yo creo que es un abuso de esa envergadura. O sea, es que ahí tal vez estaríamos cayendo en el extremo. O sea, la señora que se saltó la fila porque se avivó, ya no sé si es fascista, solo por saltarse la fila y que la atiendan primero, ¿ya? Pero sí el que lo hace deliberadamente, tú lo señalaste muy bien, con odio.
¿te fijas? Con odio, o sea, porque en el fondo el odio se incuba a partir de la diferenciación, de que el otro, por ser el otro, lo odio, ¿ya? Y porque es distinto a mí, lo odio. Sí. ¿Ya? Y partimos de, ¿no es cierto?, del odio básico, o la diferenciación básica, el prejuicio básico de hombre-mujer, ¿no es cierto?, del machismo brutal, de que yo soy hombre y ella es mujer, por ende es distinta a mí, por ende entonces yo debo ser mejor, ¿ya? O blanco-negro, yo soy blanco, el otro negro, por ende yo debo ser mejor, y entonces esa discriminación ya me lleva primero a discriminarlo, a separarlo, a deshumanizarlo, y de ahí al odio el paso es uno nomás. O sea, te odio porque sí nomás. ¿Por qué? Porque eres distinto a mí. Así es sencillo. Entonces, en este caso, lo de la Araucanía aplicaría en este caso de que estos grupos que pretenden reivindicar tierra o reivindicar determinadas causas estarían cayendo en ese juego, en el juego del odio. O sea, odian al Winca entonces. Odian a otros. Sí, claro, al otro. Se necesita tener un enemigo para poder justificar acciones de esas características, y un enemigo que es odioso, odiable. Claro, y entonces, y por entonces serían fascistas. En ese sentido, en la práctica sí, yo creo que sí, o algo muy parecido. Pero un subrayado que quiero hacer, o dos, son los siguientes, que de cara a esta misma reflexión, es muy potente que se haya convocado a una mesa que busca resolver el tema principal, que es de la tierra, en pro de la paz, ¿no? Porque sí. En pro de la paz. O sea, creo es el tiempo, claro, la paz. Claro, en pro de la paz. Entonces, por supuesto que es una cuestión absolutamente pertinente. Lo segundo es que el hecho de que se haya hecho esa invitación en este marco, con esa convicción y lo interesante que parece por su seriedad, no significa que haya ocurrido. De hecho, no está ocurriendo. Ni que vaya a ocurrir. Ni está seguro que vaya a resultar. En ese sentido, sí puede, por alguna razón que desconocemos en este momento, fallar, como han fallado muchas otras que han estado más mal diseñadas, han sido hechas con menos generosidad y menos convicción, pero no está garantizado que vaya a ser un proceso exitoso. Está por verse, por la misma complejidad del tema. Y oye, pero lo último que quisiera súper subrayar es que cuando hablamos de estos comportamientos extremos a los que él se refirió como terrorista, y nosotros lo hemos connotado en última instancia como fascista a partir de la comparación que él hace correctamente, son acciones que acomete que acomete una ínfima minoría del pueblo mapuche, y que representa, yo también creo, a una muy minoritaria parte del pueblo mapuche. O sea, yo creo que no tienen la representación que podrían imaginarse y la connotación que se les da en la cobertura de la agenda diaria a esos actos que son deleznables, que son terribles, y que lo que buscan es precisamente meter ruido, y generan una sensación de que es esa la causa mapuche y la acción reivindicativa del pueblo mapuche. Yo creo que eso no es así. Yo creo que tiene mucho más asidero en la mayoría una invitación seria y equitativa al diálogo, más que esa estrategia de la radicalización de las contradicciones que hasta ahora no ha dado resultados, ¿cierto? No, o sea, por lado y lado, porque a estos grupos más radicalizados lo único que han conseguido es que se termine criminalizando su causa, ¿ya? Que sería como un acto criminal, ¿no es cierto? ¿Ya? Y por el lado de los gobiernos de turno, ¿ya? Cuando han tratado de poner mano dura, militarización, ya más persecución, también han fracasado, ¿ya? Porque a la larga nos encontramos con montaje, nos encontramos con juicio eterno, nos encontramos con mártires. O sea, yo no sé si por ejemplo, este machi que está detenido, se me fue el nombre ahora, que fue acusado de la muerte de los Luxing y el Macay, ¿ya? Y él a la larga lo han transformado en un mártir. O sea, la sensación que tiene la gente es que incluso tal vez hasta su juicio, su condena sean injustos, ¿ya? Y cuando se pone eso así en tela de juicio, quiere decir entonces que la justicia no está cumpliendo con su rol, que en este caso es dar las penas y que las personas cumplen de acuerdo a lo que hicieron, ¿ya? Y que se restablezca, entre comillas, la paz social. ¿Te fijas? ¿Ya? Y no se restablece entonces. ¿Te fijas? Así que eso. Estimado, mira, qué rápido pasó este segundo segmento.
Ya, tenemos un minutito todavía, ¿te queda alguna cosita? Entonces, hablamos del terrorismo, hablamos salió el fascismo a bailar aquí, ya, la cobardía, ya, y no sé, una última cosa antes de irnos. ¿Te parece que el presidente cuando habla y hace estas performances, ¿no es cierto?, habla de la cobardía, el terrorismo, y le pone tanto énfasis, no estará provocando también, esperando no solo impactar a su audiencia, a su público, sino también tratando de provocar estos grupos como diciendo, mire, soy el presidente de Chile, conmigo no pueden? ¿También sí, sin duda, o sea, lo que pasa es que hablando de lonco a lonco, en este caso aquí el lonco presidente, claro, dice, oye, yo soy aquí el que manda y no se metan conmigo, ¿no? Yo creo que tiene una función en ese sentido, así como el diálogo democrático al que se invita tiene como prerequisito desde el punto de vista de la cultura tradicional que sea de lonco a lonco. Es necesario también que a los grupos radicales y al crimen organizado se le hable con firmeza. ¿No será también parte de la tradición presidencial chilena en donde la gente le gusta que el presidente sea como el papá castigador, así, el padre duro, así, ya el que, si haces esto? ¿Te acuerdas el estilo Lagos? Pues, cuando se hablaba de Lagos estadista, era cuando Lagos se enojaba y golpeaba la mesa. Y parece que a la gente le encantaba ese estilo. ¿Ya? Sin embargo, el estilo Bachelet, que era así como más mami, más dialogante, así, ya era visto como una debilidad. Aunque también me parece que el carisma, la estructura del carisma del presidente Boric tiene esa otra dimensión amable de Bachelet muy, muy claramente visible. El tema, mira, es que el perfil del liderazgo socialmente deseado, para ponerle una denominación técnica, lo que tú estás diciendo, lo que la gente espera, claro, es un equilibrio entre esas dos clases de atributos, entre los atributos de la proximidad y la cercanía por una parte, y los atributos de la firmeza y la buena gestión. Y esos dos atributos hasta ahora no se han dado juntos en la misma figura de liderazgo presidencial. Claro. O han sido muy duros como Frey y Lagos, o han sido muy blandos como Bachelet y Elwin, o han sido muy fríos en el caso de Piñera. Aquí hay una posibilidad de conciliarlo eventualmente. Mira, mientras te escuchaba pensaba en Maquiavelo y el Príncipe, ¿ya? ¿Es mejor ser amado o ser temido? Es un gran capítulo de esa obra, que comentamos aquí una vez con Luis Miguel en este programa. Oye, nos vamos a la pausa, ya, querido Mauricio, espérenos, le decimos a nuestros amigos auditores que nos esperen un poquito, porque a la vuelta, la historia prometida, que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado en este programa acerca de la Araucanía. Ya, ahí vamos a contarle acerca de el famoso rey de la Araucanía. Así que espérenos y ya estamos de vuelta. No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora. Personaliza tus ideas con Estampados MG. Una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones, cojines, delantales y mucho más. Especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans. Encuéntranos en Facebook y Twitter como @estampadosmg. Despachos a todo Chile. La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG. Estudio Jurídico Global Use. Especialistas en Derecho Laboral, Civil y de Familia. Contamos con una vasta experiencia en temas relacionados con el derecho del trabajo. Autodespidos, fuero maternal, despidos injustificados. En Global Use tenemos la solución. Que los problemas no te quiten el sueño. Protege a tu familia de los imponderables de la vida. Tenemos la solución concreta al precio justo. Para mayor información, escríbenos al correo contacto@globaluse.cl. Estudio Jurídico Global Use. Estamos al servicio de la gente.
El tío Hoy te está esperando para programar los mejores temas. Envíanos un WhatsApp al +569 6355 0152. La música que tú programas suena en La Hoy. Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temazos de la semana en La Hoy. Tu opinión nos interesa. Escríbenos al mail radio@radiohoy.cl o visita nuestras redes sociales. Somos La Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Tú, que nos escuchas todos los días, ¿sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial? Si no lo sabes, sube el volumen. Hola tío, aquí Andrew de Argentina. Hola tío, hoy soy Deb. Saludos desde España. Radio Hoy es mi radio. Hola, mi nombre es Eric y los estoy escuchando desde La Habana, Cuba. Hola tío, hoy es un placer estar escuchando a Najo. Os mando un saludo desde Brasil, o como decimos por aquí, un abrazo muy fuerte. Chao, chao. Hola tío, soy Ángela y soy de Puerto Rico. Hola tío, aquí una peruana desde Italia, en sintonía de la radio de la fanaticada mundial con Radio Hoy y el tío Hoy, por supuesto. Hola tío, Hoy soy Alexa de México, tengo 8 años. Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónica Osuna desde Paraguay. Hello tío Hoy. We're streaming from the United States and we thank you for doing this special stream. La Radio Hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy Majo de Bolivia. Hola Radio Hoy Chile, muchos saludos desde Honduras. Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador. Hola, soy Mabel de Buenos Aires. Radio Hoy te escucha. Hola, buenas tardes. Saludos desde Venezuela. Hola Radio Hoy, les saluda Germayori Mancía desde Guatemala. Hola amigos de Radio Hoy. Tío Hoy, tío Hoy, tío Hoy. Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. El área deportiva de La Hoy está todos los fines de semana reporteando, transmitiendo y llevándote la emoción del fútbol. Hoy Deportes, con el fútbol nacional e internacional, campeonato chileno, Primera B y fútbol femenino. Sintonízanos sábados y domingos por www.hoydeportes.cl y todas nuestras redes sociales. Porque somos la pasión que desborda sus sentidos. ¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? ¿Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio@radiohoy.cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de La Hoy. Radio Hoy es una empresa Hoy Comunicaciones. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl. Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. De vuelta con Sin Restricciones, el espacio de la radio hoy para el comentario de la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura. Hoy día la actualidad nacional se ha tomado el programa, ya no es porque nos olvidáramos que el presidente Boric anda en Bangkok, en la cumbre de la PEC, muy importante. Seguro que el próximo jueves vamos a comentar algo. Tampoco nos hemos olvidado del misil que cayó en Polonia, ¿ya? Y que poco menos para algunos ya era la Tercera Guerra Mundial, ¿ya? También estamos ahí atentos a lo que pasa Si tuviera que comentar lo de Ucrania, yo simplemente tendría que señalar gran triunfazo del presidente Zelensky, ahí en las calles de ¿cómo se llama la ciudad? Se me fue la ciudad que liberaron. Ya, y una de las más antiguas porque era una ex colonia griega. Ya, Kherson.
Claro, es tan antigua que viene del Quersoneso, o sea, una colonia griega, imagínate, siglo VI antes de Cristo. ¿Ya? ¿Y por qué la señalo el gran triunfazo del presidente de Ucrania? Porque eso sí que es un símbolo de la historia, ¿ya? Porque Kherson fue la primera colonia conquistada por Vladimiro, rey santo de Kiev, ¿ya? Que es el origen del reino de los rusos, ¿ya? Y por eso que los rusos también se meten y dicen, no, esto es de nosotros, pero en realidad mucha historia, y sí que fue un triunfazo, ¿ya? ¿Qué quiere que le diga? Aunque sea pura propaganda y la próxima semana los rusos vuelvan a tomar la ciudad, no tengo idea cómo irá la guerra, pero como acto de propaganda, como acto publicitario, el hecho de ver al presidente de Ucrania en Kherson liberado, ¿ya? Y con la gente ahí, para la historia. Pero bueno, toda esa historia la vamos a seguir comentando en futuros programas. Para terminar hoy día, tenemos una historia también de la actualidad nacional, de la historia nacional, ¿ya? Una historia que cuando uno la cuenta parece mentira, ya parece leyenda. Comentamos con Mauricio, que también conoce la historia, ya esto es un verdadero realismo mágico, ya, porque si yo le dijera, amigo auditorio, ya, que la Araucanía tuvo un rey, pero que era francés, ¿ya? Y que no solo gobernaba la Araucanía, sino que también pretendía gobernar en la Patagonia, hoy territorio argentino, ya, usted me diría, no, el profe está desvariando. De hecho, cuando contaba esta historia en clase, mis alumnos me decían, no, el profe no está aguanteando, ¿no? Aquí el profe ya está con el alemán ahí, con el Alzheimer, y empieza a contar historias. Bueno, eso es lo entretenido de la historia, no solo de Chile, sino que la historia en general, es que van saliendo estas pequeñas historias, que no son tan pequeñas, ya, porque tienen bastante relevancia en algunas cosas, ya, pero cuando uno las cuenta parecen de mentira. Y en este caso, un día como hoy, queridos amigos auditores, un 17 de noviembre, pero de 1860, ya, un decreto, ¿ya? Claro que el decreto lo hizo él mismo, ¿ya? ¿Quién lo hizo? Un ciudadano de origen francés llamado Aurélien Antoine de Tunels. Aurelio Antonio para los amigos, le decía yo por molestar a mis alumnos, ¿ya? Que llegó a Chile, ¿ya? A reclamar el territorio de la Araucanía y la Patagonia, por ahí está, él estableció hasta los límites, ¿ya? Como el reino de la Araucanía, y él se autoproclamó rey de la Araucanía, y eso fue el 17 de noviembre de 1860. Claro que la historia comienza antes, ¿ya? Porque él llega a Chile un par de años antes, y esto lo encuentro notable, Mauricio, ¿ya? Él era un funcionario público francés, ¿eh? Trabajaba ya por aquí tengo el dato, aquí nació en la Dordoña, Francia, ya es la parte Languedoc, ahí en la zona sur de Francia, ya ahí él se cría y se transforma en funcionario público, pero él soñaba, ¿ya? con venir a estas salvajes tierras que se habían independizado de la América del Sur, y su sueño él lo cimentaba en una lectura que desgraciadamente ya no se hace en los colegios, pues, pero yo creo que debería volver, ¿ya? Y es nada menos que La Araucana, el famoso poema épico de don Alonso Ercilla y Zúñiga, ¿ya? Entonces él soñaba con estos recios araucanos, estos valerosos araucanos, como le cabe Lautaro, Colo-Colo, a Miguel por si acaso, Colo-Colo también ahí, el sabio, ¿ya? Galvarino, todos que aparecen representados ahí por La Araucana, ya, gran poema épico. Dicen que después de la Ilíada el poema épico más importante de nuestra lengua, ¿ya? Yo creo que sí, es notable, ¿ya? Pero lo simpático es eso, que él se hace una imagen romántica. Estamos en la época del romanticismo, ¿ya? Pero también se hace una imagen, ¿no es cierto?, súper de progresista, ¿sí? De la idea de progreso de la época, muy, muy positivista, de que él como europeo y francés puede venir a América, reclamar un territorio y nombrarse rey, pues. Así es, así. ¿Ya? Muy de esa actitud así como de superioridad racial en una época en donde el colonialismo y el imperialismo ya estaban cambiando, ya estaban interviniendo Francia, ya lo habían hecho España y Portugal siglos anteriores, pero ahora Francia, Gran Bretaña, ya, etcétera, estaban ahí buscando y haciéndose sus pequeños imperios, no tan pequeños, en todo caso. Entonces él viene, y la anécdota entonces llega a Chile, y esto lo encuentro notable, Mauricio, porque él en 2 años llega al puerto de Coquimbo y se mete en una logia masónica en Valparaíso, ahí conoce a un par de comerciantes franceses y empieza a vincularse, tipo que tiene una personalidad bien interesante, ¿ya? Y en 2 años aprende español y aprende mapudungun. O sea, yo te digo que yo con suerte hablo español, pero mira la motivación, pues, o sea, la cosa es que él quiere ir a la Araucanía, hablar en el idioma ya de estos feroces, ¿no es cierto?, guerreros araucanos, ya, y convencerlos de que sean su rey. Bueno, yo creo que muchos que lo escucharon en su minuto pensaban que estaba loco derechamente. Oye, porque cuando hablamos de los mapuches y recordamos toda la historia de conflicto desde la llegada de los españoles, ¿no es cierto?, hasta la independencia de Chile, ya, donde esta historia la vamos a contar más adelante, tal vez cuando hablemos del Parlamento Tapigüe, tal vez, ya los mapuches combatieron a favor del rey, pues.
no cometió una falta los patriotas, ¿te fijas? Ellos eran aliados de su majestad española, entonces, en esta guerra a muerte. Entonces, el detalle que quiero llegar es que nadie, ninguno había podido entrar a la Araucanía, conversar, llegar a un acuerdo, o sea, el tema es que era una zona bastante conflictiva, ¿ya? Y sin embargo, este aventurero, ¿ya?, consigue no solo ingresar a la zona, sino que se convierte en protegido del gran cacique Quilapán. Quiero decirle a la gente que Quilapán en su minuto era capaz de levantar 10.000 lanzas, o sea, 10.000 guerreros, y que el poderío de Quilapán no estaba solamente en la zona de la Araucanía. Quilapán dominaba la rastrillada de los chilenos que llamaban, que era todo el camino al otro lado de la cordillera y que llegaba a las puertas de Buenos Aires, en donde los mapuches y otras tribus de la Pampa campeaban y hacían y deshacían. ¿Te fijas? En una verdadera guerra a muerte con las tropas argentinas. ¿Te fijas? Entonces Quilapán era temido en ambos lados de la cordillera. Y sin embargo Quilapán habla con el francés, lo toma bajo su protección, ya, incluso le dice: perfecto, ¿quieres proclamarte rey? Yo te voy a hacer un parlamento. Ya, por supuesto que una fracción, lo que hablábamos un rato, incluso fuera de audio con Mauricio, una fracción del pueblo mapuche reconoce a Aurel Antoine como rey de la Araucanía. ¿Ya? El tema es que con este decreto, 17 de noviembre de 1860, don Aurel Antoine vuelve y se dirige a las autoridades chilenas de la época. En esos minutos todavía estaba don Manuel Montt, estaba terminando su mandato, ¿ya? Y como presidente, ya le iba a entregar la banda ahí a José Joaquín Pérez, ¿ya? Pero quien estaba a cargo de la zona ahí de la provincia de Arauco era nada menos que el coronel Cornelio Saavedra. Y el Cornelio Saavedra se entrevista con este personaje e inmediatamente se da cuenta de lo peligroso que es. Y no porque esto era loco, cosa que yo no creo, no sé qué opinas tú, Mauricio. ¿Estaba loco? Yo creo que no. Era un tipo muy inteligente, ¿ya? Y vio ahí la fisura, vio la oportunidad, ¿ya? Y don Cornelio Saavedra inmediatamente me mandaba una nota al presidente Montt y le dice: oiga, este tipo hay que hacer algo con él porque no solo se ha proclamado rey, tiene el apoyo de un sector de los mapuches, un sector importante, no en números, pero sí en líderes, ¿ya? Claro. ¿Ya? Y más encima, no solo habla de la Araucanía, él habla de los límites que llegaban hasta el Océano Atlántico, o sea, de Pacífico Atlántico, y que iban desde el Golfo de San Jorge, parte de Argentina hoy día, hasta el Estrecho Magallanes. O sea, por lo menos no dejaba el estrecho, que ya era chileno, en 1843, historia que contamos aquí también. Ya estamos en posesión del estrecho en el gobierno de Bulnes. Entonces, oye, si uno mira el mapa, yo los invito, amigos, hagan el ejercicio, no era poca tierra, no era poquita tierra, para que se hagan una idea, más o menos de Concepción hasta Punta Arenas, más o menos, ¿ya? No era poco, ¿eh? Y él reclamaba soberanía en todo eso. Dime, perdón. No, y para los dos lados, a los dos océanos. Sí, pues, o sea, y era un territorio bioceánico, mira el detalle, o sea, nada de tonto nombre, bioceánico, o sea, ya se plantea esa tesis. Bueno, el tema es que entonces don Cornelio Saavedra, ya bien chileno, ¿no? Simplemente lo manda tomar preso y punto, ya, deténgame a este loquito nomás. Ahora el tema, Mauricio, no sé qué opinas tú, ¿por qué lo detuvieron? El territorio de la Araucanía no era territorio chileno, entonces no podemos hablar de sedición, ¿ya? Proclamarse rey podría ser una locura, pero no había ninguna ley contra eso. ¿Te fijas? O sea, cuando yo reviso antecedentes por ahí y trato de leer un poquito más, me encuentro con que en realidad don Aurel Antoine no cometió ningún delito. Sin embargo, don Cornelio Saavedra lo toma preso, ya, le hacen un juicio, ¿ya? Y lo declaran insano, orate, loco, y lo internan. Yo creo que lo declararon loco precisamente porque no estaba loco, y porque precisamente no tenían nada contra él, fuera de la tremenda viveza de tener decretos, tener leyes, tener hasta documentos que avalaban, en este caso, ser el rey de la Araucanía, ¿ya? Claro. Que fuera una fracción. Dime. Por ahí he leído que también eso pudo haber ido asociado a un cierto temor de que la población mapuche se agitara un poco en torno a esta pseudo autonomía respecto de Chile, que le concedía tener su propio rey, claro, al que tampoco ungieron todos como rey, pero que de todas maneras lo dejaron jugar porque le plantaba caras también frente al Estado chileno. Entonces puede que haya habido ahí un cierto temor de que viniera en un agitador más que en otra cosa respecto a los intereses chilenos, que desapaciguara las cosas y que moviera el agua. Bueno, y usted ha dado en el clavo, don Mauricio. A mí me gusta irme por las ramas, de repente me pongo latero, me dicen, pero eso es lo entretenido de contar un cuento, de a poquito. Y efectivamente, ya hay un antecedente, un dato, y aquí se lo doy. 1859, guerra civil en Chile.
Bueno, la llaman la Revolución del 59, ya la vamos a contar en otro programa, porque hay una historia notable con los hermanos Gallo, Copiapó, etcétera. Es una historia tremenda. Otra de las historias mágicas de Chile, ¿ya? Y de ahí va a venir el Partido Radical después, así que le diga. Pero mire, ¿qué pasó? En plena guerra civil, ¿ya? Ahí del 59, ya los mapuches aprovecharon, ¿ya? Que el gobierno de Montt estaba en esta guerra civil contra estos magnates de ricos mineros de Copiapó, ¿ya? Aprovecharon de sublevarse. Ya hubo una revuelta. Entonces, entre 1859 y 1860, ya hay correrías, hay malones. Ya, sí. Yo sé que don Sergio Villalobos es muy criticado por el tono despectivo que él habla de los mapuches, no hay ninguna duda de eso. Ya, pero él hizo grandes estudios acerca de las relaciones fronterizas. Ya, y me acuerdo de haberlos leído en la universidad en algún minuto, ya, y donde él señalaba precisamente el modo de vida, ya, de muchos de estos caciques mapuches, ya, que era un modo de vida establecido desde colonial, Guerra de Arauco, que era la rapiña, básicamente eran los malones. O sea, una vez al año se cruzaba la frontera, se asaltaban las haciendas, se robaba el ganado, se tomaban cautivos, se cobraba rescate por esos cautivos, y de repente salía hasta un matrimonio por ahí, porque una de las cautivas a lo mejor era más o menos ya bonita, y se quedaba ahí de esposa de uno de los toquis, de uno de los loncos. ¿Te fijas? Entonces eso lo vivían constantemente en las zonas fronterizas de Chile y Argentina. Y por ende el odio, y aquí lo voy a decir entre comillas, el odio al indio, como se decía en la época, era parido. Ya, o sea, estaba en la sangre misma ya de las relaciones fronterizas. Entonces, en 1859 1860 se produce este levantamiento, ya no le fue bien al levantamiento porque la guerra civil la gana el gobierno de Montt. Inmediatamente las mismas tropas que habían derrotado a los rebeldes van al sur, ¿no es cierto?, a reprimir, ¿no es cierto?, a los mapuches, ya, a volverlos al otro lado de la frontera. Y entonces cuando aparece Aurelio Antonio en 1860, ya, como rey de la Araucanía, usted tiene toda la razón, pues, era un agitador total. O sea, podía renacer toda esta, no solo agitación, toda esta verdadera revuelta indígena, ¿ya? Que efectivamente no eran todos, pero aquí estamos hablando de... Ya, ahora nosotros hablamos de una quema de unas maquinarias, en esos tiempos, como lo digo, eran malones, ¿ya? Es decir, eran ataques a haciendas con todo lo consabia, toda la violencia consabia, ¿te fijas? Entonces, ¿qué era la forma de vida fronteriza? Ya que a nosotros se nos ha olvidado, pero la Araucanía siempre ha tenido esa impronta violenta. Y yo a mis alumnos siempre les recomendaba que si querían hacerse una imagen de las relaciones chileno-mapuche, leyeran la obra de Luis Durán, Frontera. ¿Ya? ¿No? Que es una obra ficticia, pero que te muestra bien, digamos, ficcionada, te muestra bien las relaciones ahí. Es la época de 1890-1891. Fíjate, también en Guerra Civil en Chile, ¿ya? Y ahí te cuenta todo el tejimaneje ahí de los negocios, del despojo de las tierras a los indígenas, la delincuencia, el bandolerismo, etcétera. Notable novela frontera. Pero ahí me alejé del tema. ¿Qué pasó con don Aurelio Antonio? Bueno, mi amigo Mauricio ya sabe, pues, el cónsul de Francia en Chile consiguió, ¿ya?, que lo liberaran, ¿ya?, pero con la condición de que se fuera de patita a Francia, de vuelta a Francia. Y se acabó la aventura. ¿Ya? El cacique Pelapán se quedó con las ganas, ¿no?, pues, de que don Aurelio Antoine trajera los cañones que le había prometido de esta alianza con el Imperio francés. En ese tiempo estaba Napoleón III, ¿ya? Y mira el detalle, Mauricio, ya en esos mismos años, pero poquitos años después, Francia va a intervenir no solo en Santo Domingo, también va a intervenir en México con el emperador Maximiliano de Habsburgo. Entonces también el gobierno chileno no fue tan perezoso, ¿ya? El gobierno que llegó 1861 llega don José Joaquín Pérez, porque don José Joaquín Pérez le encomienda entonces al coronel Cornelio Saavedra que de una vez por todas comience a empujar la línea de frontera. Y ahí sale famosa la ley que yo te comentaba antes en el programa, la ley esta de que los territorios indígenas que habían sido reconocidos por el Parlamento de Tapigüe, ahora esos territorios pasaban a ser denominados, ya, no territorios indígenas, sino que territorios de colonización. La ley de 1861, con don José Joaquín Pérez. Y eso fue la parte legal que le permitió entonces a don Cornelio Saavedra poder desde el fuerte de Arauco, comenzar la expansión, ya corriendo la línea de frontera, construyendo fortines y haciendo parlamentos con los entre comillas indios aliados, ¿ya? Porque entonces aquí hay un detalle que hay que señalar, ya que en esos años no hay un estado, no hay una confederación de tribus, o sea, realmente los mapuches no estaban organizados de una manera ni siquiera preestatal, y eso le facilitó mucho las cosas a don Cornelio Saavedra para ir haciendo estos parlamentos con distintos grupos e ir avanzando en la línea de fuerte, y entre medio ir instalando a los colonos. O sea, mapuches, fuerte, colonos, mapuches, fuerte, colonos, ¿ya? Y buscar fronteras naturales, que en este caso son los ríos. Entonces del Biobío al Itata, ¿ya? Y después
por el sur avanzar al Tolten, ya sí, ya, y poco más, y cerrando el cerco. ¿Se fijan? Ya, bueno, nuestro amigo, ¿cómo terminó nuestro amigo Ariel Antoine? Bueno, él regresó 2 veces más. O sea, regresó una vez, va a Chile, lo pillaron al tiro, lo mandaron de vuelta. Ya, y no, lo expulsaron, no mediación posible. Pero él después vuelve 2 veces más, pero a Argentina. ¿Ya? Argentina, una de ellas viene de incógnito. ¿Ya? Pero ¿cómo lo pillaron? Lo pillaron porque ver a un francés de barba y abundante barba y bigote, con pelo bastante largo, etcétera, y andaba de poncho. ¿Ya? Entonces el tiro de la autoridad argentina encontraron medio raro esto de este extranjero medio andaba ahí con poncho y chiripá, así que no, ¿sabe qué? Lo tomaron y lo mandaron de vuelta. Así que él va a fallecer, aquí lo tengo, ¿dónde murió? Él fallece en 1878 en París, reclamando hasta el final reino. Y lo más impresionante, don Mauricio y amigos que nos escuchan, pues, el reino de la Araucanía todavía existe en Francia. Emite moneda, emite sellos, de hecho son de colecciones, son bastante caros ustedes, ¿ya? Y sus descendientes hasta el día de hoy reivindican el decreto del 17 de noviembre de 1860, ¿ya? Que proclamó un rey de la Araucanía. El tema, jurídicamente hablando, mira, si usted era Gonzalo Tello, aquí el abogado, que ha estado también en nuestro programa otras veces, él nos podría aclarar ya qué validez tendría ese decreto si nadie lo reconoce. Que nadie lo reconoce, o sea, ningún estado, ningún país, ningún presidente reconoció ese decreto. O sea, solo lo reconoció Quilapán y algunos de sus aliados indígenas. ¿Te fijas? Con la esperanza de que llegaran los cañones franceses, cañones que no llegaron nunca. ¿Ya? Y de hecho, mira el detalle. De hecho, cuando yo le explico esta historia, les cuento esta historia a mis alumnos, les digo, ese es el detalle de por qué Chile tomó posesión de la Araucanía a sangre y fuego, como haya sido. ¿Ya? Porque evidentemente, si un aventurero francés se atrevió a llegar a tanto, oye, en una época de colonialismo e imperialismo, los mismos estados como Francia o Gran Bretaña podrían haberse arriesgado en esta aventura. Y a lo mejor ahora Chile llegaría hasta el Biobío y al sur del Biobío tendríamos un departamento ultramar francés. Y podría haber sido. Como las Malvinas. Hay que invitar a los descendientes del rey a la mesa de conversación por la paz. Si total, oiga, usted, qué buen comentario. Usted, yo creo habría que contactar a los descendientes. Por aquí los tengo acá. El príncipe Felipe, mira, se llama Felipe. Ya no sé qué número será ya, pero sus descendientes, como digo, están vivitos y coleando, ¿ya? Y viven ahí, tienen un pequeño, creo que tienen una mansión, una cosa así, que ese es el territorio. ¿Ya? ¿Ya? Porque creo que el gobierno francés, yo no sé si es jugarreta de Francia, porque también los franceses tienen su buen sentido del humor. El gobierno de Francia, de alguna manera, si bien no reconoce, ¿ya?, al rey de la Araucanía, sí le reconoce su soberanía en esa casa, en ese territorio, en esa manzanita, claro, ahí con su. Porque a Francia también le llegan ingresos por la venta de estas medallas, estampillas, sellos y otras cosas que comercializa el reino de la Araucanía, que queda en Francia. O sea, ¿dónde queda el reino de la Araucanía actualmente? En París. Qué notable, ¿eh? Yo encontré esta historia, pero hay películas, estuve buscando aquí, hay un documental, que en realidad es un documental que trata acerca de un intento de hacer una película sobre el de la Araucanía, que falló y le hicieron película entonces, el intento, una película argentina. Y hay un documental, o no sé si llamarlo documental o película chilena, que es de unos años atrás, pero que es como una fantasía, es como un francés que se queda dormido y sueña que es el rey de la Araucanía, una cosa así. Entonces como media onírica, ¿ya? Pero yo les quiero decir, amigos, auditores y televidentes, que existió el rey de la Araucanía, ¿ya? Hubo un reino de la Araucanía, existe el reino de la Araucanía, ¿ya? Y eso movió a que el gobierno de Chile se apurara, ¿ya?, por la buena y más por las manos en realidad, de tomar posesión de un territorio que también nos cortaba por la mitad, porque Chile llegaba hasta Concepción y para ir a Valdivia, o te arriesgabas a pasar por el territorio mapuche indómito, o te ibas por ferry nomás, ¿ya?, desde Talcahuano hasta el puerto de Valdivia. O sea, no había continuidad territorial. O sea, ese también es un hecho, de geopolítica importante. Oiga, don Mauricio, siempre que terminamos esta parte con don Luis Miguel, yo le digo que la historia es nuestra, pues, y lo hacen los pueblos. Pero por supuesto, así que la próxima semana ya ahí vamos a tener otra gran historia. Oye, se lo voy a adelantar al tiro, la próxima semana ya estamos a 20 y tanto, ¿no es cierto?
Vamos a recordar una gran película, 80 años de una gran película. Eso las dejo anotaditas para que no se olviden el próximo jueves de contactarnos. Oye, Mauricio, como siempre, muchas gracias por acompañarme, sobre todo hoy día, porque don Luis Miguel ahí nos dejó solitos, ¿ya? Pero vuelve el próximo jueves, así que yo te agradezco sobre todo, porque yo sé que la hora ya que es allá, así que para que vaya a descansar, ¿ya? Allá en el viejo mundo, en la madre patria. Así que gracias por tu compañía y por tus comentarios. ¿Algunas palabras finales? No, un gusto como siempre. Hablar de este tema que hemos conversado hoy día es siempre interesante y sobre todo es muy, muy, muy importante. O sea, creo que tiene que ser un tema que esté siempre en la agenda política, pero con seriedad. Ojalá que, como se propuso ahora, se pueda materializar y conducir a acuerdos que sean acuerdos que favorezcan la paz y el reconocimiento mutuo. Claro, bueno, no sé quién dijo la frase por ahí, no me acuerdo, pero si no ganamos todos, no gana nadie, así de sencillo. Ya no sé quién, parece que fue un político chileno que tuvo algún momento de lucidez y de ingenio. Así que, oiga, como siempre, don Miguel, sus palabras al cierre. ¿Qué pasa, Miguel? ¿Estás muteado? Obvio que hay que desmutearse para poder hablar. Yo estaba hablando y estaba desmuteado. Despídate, ¿no, don Miguel? Sí, pues agradecido a toda la gente que nos estuvo viendo y recordar que este programa lo podrán encontrar en Spotify y también lo podrán encontrar en el canal de YouTube de Radio Hoy y en el Facebook fanpage. En la Radio Hoy también podrán encontrar mañana el programa de hoy. Así que, y por supuesto, como tú... Exacto. Y también en Sapin TV, ¿cuál era el canal? ¿Se me olvidó? 194. Oye, el alemán me sigue persiguiendo. Las 24 horas. Y sobre todo los mejores videoclips de las 24 horas. Así que se pueden quedar. Exacto. Oye, bueno, muchas gracias a nuestros amigos auditores, gracias por su compañía, por escucharnos, por permitirnos comentar con ustedes la actualidad. Y nos encontramos el próximo jueves a las 18 horas aquí en Sin Restricciones por la Radio Hoy. Soy Jorge Araya y ha sido un gusto estar con ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Mucho gusto. Nos encontramos la próxima semana con un nuevo Sin Restricciones. El debate y la contingencia tiene su espacio en Radio Hoy. Apagamos los micrófonos, pero nuestra voz seguirá sonando en la inmensidad. Sin Restricciones en Radio Hoy.